Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 73º episodio del desarrollo de un juego de rol 2D en Java. Después del último episodio, en el cual estuvimos más de una hora haciendo cosas y conseguimos el cambio de mapa, lo cual en mi opinión está bastante bien, en este episodio vamos a descansar un poco, vamos a hacer algo bastante más fácil y rápido, que aún así es importante, ¿de acuerdo? Y le va a dar personalidad a nuestro juego, y es usar fuentes personalizadas, es decir, el aspecto que tiene nuestro texto. Ahora mismo no cuadra, porque veréis, el juego es arte pixel, o esa es la idea al menos, pero mirad el texto que tengo. Son letras bastante suaves, y eso es porque en primer lugar Java está utilizando alguna letra por defecto, no sé cuál, seguramente será Arial. Y además está usando algún tipo de suavizado, ya que las letras avanzadas siempre pueden suavizarse hasta cierto punto. En parte es posible que veáis píxeles, y eso se debe a que, como sabéis, el juego está siendo generado a una resolución mucho más baja que la que estamos viendo, y luego lo escalamos hacia arriba. Pero, ya que mi juego va a ser estilo pixel, lo ideal es que también use algún tipo de tipografía pixel. Así que, en primer lugar, vamos a conseguir una fuente. Tal vez recordéis de episodios anteriores lo que hicimos. Y bueno, para crear, por ejemplo, el logotipo del juego, ya os enseñé cómo conseguir fuentes. Pero bueno, por si acaso, repasémoslo. Yo uso una web que se llama Milum Fonts, o Thousand and One Fonts, como queráis. Y es una de mis webs favoritas, porque tiene un buscador muy potente. Así que, ¿cómo lo hago? Hay que marcar este botón de aquí, ¿de acuerdo? Este botón nos enseña cómo, o sea, nos enseña solo las fuentes libres para uso comercial, es decir, las fuentes que podéis usar para vuestros proyectos de cualquier tipo, no solo el juego, cualquier otra cosa que hagáis. Y con estas fuentes podéis vender vuestro proyecto, podéis cobrar por él y no habrá problemas de licencia. Si yo elijo el uso comercial, no es porque piense vender mi juego ni nada por el estilo, sino porque normalmente la licencia comercial da muchos menos problemas en los vídeos de YouTube o en cualquier otro contenido. Básicamente, os interesa buscar una fuente en la que la licencia diga algo así como: puedes hacer lo que quieras con este material, yo no te voy a pedir explicaciones, la licencia es tuya, ya está. Así que bien, ¿cómo lo hago? Por ejemplo, voy a buscar Pixel y ya he conseguido una de antemano, aunque ahora os lo estoy enseñando. Y la verdad es que no recuerdo cuál elegí. Eh, Creo que es esta, sí, esta, la que se llama Pixel 10. Me la bajé. Bueno, fue la quinta o sexta que me bajé, pero leyendo las licencias, esta me gustó realmente porque al parecer el autor dice justamente lo que os acabo de mencionar. Mientras no vendas esta fuente por dinero, como cobrarle a alguien, por ejemplo, no sé, unos dólares o euros por la fuente en sí, puedes usarla para lo que quieras, para televisión, para libros, para juegos, para imprenta, para pósters, lo que se te ocurra. La licencia es absolutamente libre. Y ese es el tipo de licencia que os aconsejo que busquéis. Si encontráis licencias muy ambiguas o grises, donde no se entiende bien, porque a lo mejor hay licencias en las que os dirán que podéis usarla para ciertas cosas, pero no para otras. O vi una muy rara que decía que puedes usarla en las aplicaciones siempre y cuando esté instalada en el sistema operativo, pero no puedes usarla si tienes que incrustarla en la aplicación. Y dije, qué raro. Mejor no os fiéis de ese tipo de licencias, ¿de acuerdo? Luego podéis tener problemas si decidís vender vuestros productos. Así que buscad una fuente con una licencia francamente liberal. Como os he dicho, una que os diga que hagáis lo que queráis con ella. No, así que no os preocupéis más ya de esa cuestión. Así que bien, buscad una fuente que os interese en vuestro juego. Yo voy a ir con la de píxeles, pero imaginad que estáis haciendo un juego medieval. Tal vez haya algo que os interese. Imaginad, por ejemplo, algo estilo Final Fantasy. No sé si habrá algo, no lo he buscado sinceramente, pero en esta web no hay, desgraciadamente. A ver, acción, por ejemplo, acción. Bueno, ya lo veis, hay, no sé, miles y miles y miles de fuentes. Simplemente os cansaríais antes de verlas todas. De hecho, hay exactamente... A ver... Un momento, porque se ha vuelto loco el buscador por lo que parece. Ah, ahora, ¿no? Bien, ahí lo veis.
Parece que hay 3876 fuentes. Son demasiadas y muchas están repetidas, pero bueno. Bien, en cualquier caso, lo que os bajaréis siempre será como un paquete zip donde estará la fuente y además tendréis la licencia. Bueno, una vez hecho eso, coged vuestra fuente y vayamos al proyecto, por supuesto. Como recordaréis, creamos este paquete mapas para colocar dentro nuestros mapas. Así que el paquete de texto queda un poco inútil a estas alturas. Lo que os recomiendo que hagáis, coged la plantilla, que es el documento donde teníamos explicado cómo va el mapa, porque es fácil olvidarlo por ahora, y mandad la plantilla con los mapas. Y el paquete de texto os recomiendo que lo borréis directamente, ¿de acuerdo? Porque ya no sirve nada. Y ahora en recursos vamos a crear un nuevo paquete, o carpeta mejor dicho, y voy a llamarla fuentes. Y la idea es guardar aquí todas aquellas fuentes que vayamos a usar en la aplicación o en el juego. No os recomiendo que uséis demasiadas, 2, tal vez máximo 3, porque normalmente querréis algún tipo de fuente especial para los títulos, otro tipo de fuente más legible y normal para todos los demás textos, a lo mejor querréis alguna también para ciertas opciones de menú, pero mi recomendación como diseñador es que no mezcléis demasiadas fuentes diferentes, no porque haya un impacto en rendimiento ni nada por el estilo, simplemente porque el aspecto final no será muy serio si hay demasiadas fuentes mezcladas, así que bueno, eso ya es cosa vuestra. Bien, ¿dónde está mi fuente? En mi caso ya borré la descarga, pero en mi otro proyecto, el cual uso para desarrollar, la tengo ahí guardada ya, y es esta, px10.ttf. Voy a copiarla y pegarla aquí, y voy a quitar este proyecto ya porque no lo necesito para nada. Así que aquí está mi fuente, dentro del paquete fuentes. Y bueno, esa es otra cuestión, el formato. Os recomiendo que intentéis apuntar a por el formato TTF, que significa True Type Font. Es uno de los formatos más comunes para cualquier uso. Por ejemplo, en diseño web, que es más bien mi especialidad, porque esto del juego ya sabéis que es un hobby. En diseño web, uno de los formatos más comunes es TTF, para incrustarlo en una web o en una aplicación web. Y de la misma forma, en muchas otras aplicaciones y sistemas operativos, TTF es uno de los tipos más normales. Otro muy común es OTF. Y esto es importante porque ahora veréis que a la hora de cargar nuestra fuente tendremos que saber qué tipo de fuente es, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en primer lugar, vamos a seguir algo que ya hicimos anteriormente. Para cargar algo, sea gráficos, sea los mapas, creamos dentro de nuestro cargador de recursos métodos para ello, ¿verdad? Teníamos el de la imagen opaca, la imagen translúcida, que cargaba imágenes de alta velocidad. Luego teníamos leer un archivo de texto, ¿verdad? Que nos devolvió un string. Vamos a añadir más métodos a esto, ¿de acuerdo? Para ello vamos a crear un momentito. Voy a colocar mis apuntes por aquí, perdonadme. Porque simplemente no soy el tipo de persona al que le guste recordar cosas inútiles de memoria, sinceramente. Todo aquello que pueda ser encontrado en Google o consultado en un diccionario, por ejemplo, cosas por el estilo, no merece la pena gastar memoria y esfuerzo cerebral en recordarlo. De acuerdo, vamos a crear el siguiente método. Public, static, font, cargar, fuente. Por suerte, como muchas otras cosas, Java es un lenguaje completísimo y ya incluye una clase que se encarga de manejar las fuentes, y en este caso es font, ¿de acuerdo? Por supuesto necesitaremos la ruta de la fuente, final string ruta. Voy a guardar para que se importe la fuente. El fallo nos lo da porque no estamos devolviendo nada. Voy a devolver null por ahora. Un momento, vale. Así que bien. En primer lugar vamos a crear una fuente cualquiera. Por ejemplo así, font, fuente igual a null. ¿De acuerdo? ¿Y por qué a null? Porque vamos a tener que leer datos desde el jar, y lo que va a pasar es que podemos tener fallos de lectura, como siempre, como en todos los demás casos, y siempre necesitaremos un try catch. Así que iniciaremos primero la fuente aquí como null para poder devolverla luego independientemente de si se ha cargado o no.
cosa que obviamente no pasará, porque si la excepción saltara, entraríamos en el catch y el programa se interrumpiría, así que no habría problemas. Bien, para leer la fuente, esto creo que me lo preguntó alguien hace poco. ¿Qué diferencia hay entre leer, digamos, un archivo de la forma normal o leerlo como un recurso, digamos, en entrada binaria? Es muy sencillo. Mientras estemos trabajando, por ejemplo, aquí en Eclipse, no hay ninguna diferencia, porque Eclipse, aunque ejecutemos nuestro proyecto con el debug o el run, lo que vamos a ver siempre es lo mismo, porque Eclipse ejecuta en su propio entorno desde un sistema de carpetas. Pero esto no tiene nada que ver con ejecutar desde un jar. Cuando estamos en jar, recordad, eso es una ejecución desde un archivo comprimido, y entonces las cosas son diferentes. La ruta ya no coincidirá seguramente, así que para que las cosas funcionen dentro de un archivo jar, como hemos estado haciendo hasta ahora, necesitaremos usar un input stream, es decir, necesitaremos un lector que lea entrada binaria del archivo en vez del archivo normal como leería el sistema operativo. Eso es importante. Y por cierto, otra cosa, veo muchos comentarios en los que me comentáis que tenéis problemas porque no hay ningún error en el código ni nada por el estilo, y que a veces ejecutáis, por ejemplo, con el botón run y el proyecto no va, se queda como en negro o en blanco, pero lo ejecutáis con el debug y sí que va. Pues eso probablemente es culpa de Eclipse, porque Eclipse, aunque me gusta mucho y lo uso siempre, hay que reconocer que tiene errores muy extraños a veces. Pero como le digo a todo el mundo, si os pasa ese tipo de error y estáis seguros de que no es el código, porque muchas veces tener en cuenta que es vuestro código, porque una gran frase que siempre se suele comentar es que el problema en la programación está entre el ordenador y la silla, es decir, en la persona que lo hace. Así que antes de que os toméis la molestia de reinstalar tal vez Java o Eclipse, mejor que estéis completamente seguros de que no es vuestra culpa, porque basta con que os hayáis olvidado copiar alguna línea o que algún método lo tengáis creado pero no lo ejecutéis en ningún sitio. Obviamente eso va a hacer que el juego no se ejecute bien, aunque no saltará ninguna excepción, porque técnicamente no habéis cometido ningún fallo de sintaxis o fallo lógico, simplemente se os ha olvidado un elemento, ¿de acuerdo? Así que si estáis completamente seguros de que no es vuestra culpa y Eclipse hace cosas raras, entonces podéis reinstalarlo. Como Eclipse en sí no se instala, simplemente borrad la carpeta donde lo tengáis. Luego tomaros también la molestia de buscar los archivos de configuración y borrarlos. No voy a deciros dónde están porque con las versiones eso va cambiando, pero buscadlo en Google y ahí veréis que hay ciertos archivos como .eclipse o .setting o .workspace, y en esos archivos se guardan las preferencias, lo que significa que aunque borréis Eclipse, aunque lo volváis a colocar luego, no va a haber ninguna diferencia, todo va a estar igual que antes, ya que no habéis borrado la configuración en sí. En fin, después de este paréntesis bastante largo, sigamos. Así que bien, para que funcione bien el jar, que es la idea de desplegar el juego finalmente, si algún día lo acabamos, sería usar un lector binario. Así que usaremos un input stream, otra vez lo llamaré entrada de bytes, como lo he llamado arriba. Y de nuevo vamos a usar lo mismo que antes, class loader.class.get resource as stream. Bien, esto necesita un parámetro que es un string que indica en qué posición está. Vamos a usar la ruta, que es el argumento que tomamos en el método. Bien, y esto obviamente nos va a dar un formato binario desde el cual estamos leyendo la fuente. Y para crear la fuente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciarla. Fuente es igual a font.createFont, ¿de acuerdo? Y esto acepta dos argumentos. En primer lugar, debemos indicar qué tipo de fuente estamos manejando. Y lo hacemos así, font. Y como veis aquí hay un montón de cosas. Pero a nosotros nos interesa concretamente el formato. En mi caso, como os he comentado, tengo un archivo TTF, con lo cual me va a interesar esta de arriba, TrueTypeFont. Y ojo, si estáis usando algún otro formato de fuente, informaros bien de qué tipo es, de si Java lo soporta y
En ese caso elegidlo, porque si no es TrueTypeFont tendréis que ver si Java lo soporta, como os acabo de decir, y demás. Pero en principio cualquier fuente que os bajéis debería estar en formato TTF, casi es un estándar. Y en segundo lugar, el método de crear fuente necesita la entrada de bytes, así que vamos a dársela. Es decir, el flujo... ¿Cómo se llama? El flujo binario. Bien, y el error es porque esto tiene que estar rodeado con un try catch, porque es una operación arriesgada. Bien. Y nos han dado, como podéis ver además, dos catch, porque aquí pueden suceder dos excepciones diferentes. La primera es que la fuente no sea del formato que le hemos dicho, es decir, nosotros hemos dicho que es TrueTypeFont, pero puede que no sea así. Así que eso podría ser una excepción. Y la segunda obviamente es que haya un problema con la entrada, es decir, que el archivo no exista, que no se lea bien, que esté corrupto, etc. Bien, en cualquier caso, con esto, si no hay ningún problema, nuestra fuente ya estará creada, ¿de acuerdo? Así que ahora la podemos devolver. Return fuente. Pero va a pasar una cosa, de la cual os voy a advertir ya, porque enseñároslo es una pérdida de tiempo, pero para que lo sepáis. Tal y como estamos cargando la fuente, luego si la usamos, os vais a encontrar con la desagradable sorpresa de que la fuente está en tamaño 1, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir que la vais a ver muy pequeña, probablemente ni siquiera veáis nada, será solo como cuadraditos. Por eso, es recomendable que antes de usarla o de devolverla, la formateéis a un tamaño más estándar. Y ese tamaño estándar últimamente depende de vosotros. Por ejemplo, vamos a probar con 12. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Vamos a usar lo siguiente. Fuente es igual a fuente.deriveFont, la que acepta un tamaño con número flotante. Podemos usar, por ejemplo, el 12. Es un tamaño estándar. Si os fijáis, por ejemplo, en algún editor de archivos, en un editor de documentos de texto como OpenOffice o LibreOffice, normalmente el 12 es el tamaño por defecto, aunque el 10, el 11 también son válidos. También depende todo de la fuente que uséis, porque hay fuentes mucho más grandes que otras. ¿De acuerdo? Así que bien. Ya tenemos nuestra fuente con su tamaño requerido, ¿de acuerdo? Y ahora la cuestión es cargarla. Así que, ¿dónde hacerlo? Pues pienso que por ahora lo lógico es que vayamos a nuestro archivo de constantes o de cosas que tenemos por aquí. Y ¿por qué no? Vamos a hacer una fuente aquí. Voy a dejarla por el final. Y vamos a hacer un public static font y voy a llamarlo fuente pixel, tal vez. Sí, por ejemplo. Y esto va a ser igual a cargador recursos punto, ahí lo tenéis, cargar fuente. Bien, para cargar la fuente tenemos que escribir la ruta en la que se encuentra, y en este caso eso es fuentes y px10.ttf. Con esto se importará font. Bien, con esto ya deberíamos tener nuestra fuente cargada al inicio de la aplicación. De hecho, perdonad, pero si es una constante, recordemos, hay que usarla en mayúscula. Fuente pixel, ¿de acuerdo? Mucho mejor así. Y ahora nos queda hacer la prueba de si esto funciona o no funciona. Así que voy a ir, por ejemplo, a cualquier sitio en el que tengamos elementos que dibujen. Por ejemplo, en el gestor de juego, el cual dibujaba el jugador, el mapa y demás. Y en la parte final, o por qué no, en la principal, antes de dibujar nada, no sé cuál será el resultado, sinceramente. O no lo sé, por ejemplo. No, vamos a hacer otra cosa. Voy a ir a otro sitio para que todas las fuentes estén dibujadas bien desde el principio. Vamos a ir, por ejemplo, a la superficie de dibujo. Y aquí se genera G, si recordáis, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a fijar la fuente. Como esto es una operación que no se vuelve a hacer nunca más, porque por ejemplo el color ahora lo uso en negro, luego en algunas cosas uso verde, en otras rojo, pero la fuente
por ahora voy a poner la que tengo y no necesitaremos ninguna más. Así que vamos a hacer lo siguiente: g.set font, muy fácil, ya lo veis, y aquí escribimos constantes punto fuente pixel. Con esto deberíamos ver que ahora todas las fuentes o todos los textos en pantalla estarán pixelados, suponiendo que no haya fallos de lectura con el archivo de la fuente o algo así. Así que vamos a ver qué tal. Y como veis, perfecto. No sé si os gustará, pero por lo menos tiene más uniformidad el juego ahora. Como veis, ahora todas las letras están más pixeladas, pero no por falta de calidad, sino porque es así simplemente el estilo, lo cual me gusta, porque antes era un pixelado feo, ¿de acuerdo? Porque no era un pixelado intencionado, era un pixelado que sucedía al escalar el juego 3 veces su tamaño, si recordáis. Pero ahora eso no sucede, ahora simplemente tenemos una elegante fuente pixel. Y nada, ya lo sabéis, usad la que queráis, la que más os guste, siempre y cuando, no sé, eso ya es cosa vuestra. Si os parece legible, si os parece elegante, bonita, lo que sea. A mí esta me gusta, creo que la dejaré por ahora. Y bueno, quería dejar este corto episodio para variar un poco, porque los largos sé que a muchos os gustan, pero sé que a muchos otros también os cansan episodios extremadamente largos. Así que bien, esto es todo por ahora y ya seguiremos en el próximo episodio haciendo aún más cosas. Hasta luego.